eso siempre será una realidad. Sabemos por biografías y declaraciones importantes que John Lennon tenía un gran sentido del humor y una manera muy ácida de crear dibujos. Así que tengo una pequeña galería, un tanto extraña, por así decirlo. Intentaremos darle algún significado, algo que sería relativamente imposible. La casa de subastas Sotheby's puso a la venta 53 creaciones del líder de los Beatles. Estos son los diseños por los que más dinero se ha pagado. Veamos el primero. Este dibujo fue subastado por nada más y nada menos que por 32.136 euros. La obra no tiene nombre o aparente sentido. ¿Tú qué crees? Este es el siguiente dibujo. John Lennon era muy aficionado a pintar desnudos en sus creaciones. Se puede notar en esta obra, colocada por 34.431 euros en la parte de la izquierda. Un hombre sacude un puñetazo a otro mientras le apunta al estómago con una especie de pistola. Otro cuelga de una liana y porta una especie de palo que Lennon emborró y advirtió que habría que limpiarlo, escribió el autor justo al lado. Ahora tenemos el tercer dibujo. Este sencillo dibujo, que salió al comprador por $50.000, un equivalente a 36.726 euros, tampoco tiene título. No se puede decir nada, tan solo era un simple dibujo de John. Este es otro dibujo. A diferencia de las otras obras, este sí tiene nombre y adivínenlo, sin duda, John se partió la cabeza en pensar en un nombre específicamente bueno, en uno que cambió la manera de ver las cosas. ¿Quieren saber el nombre? Sí, John le puso Más pescado, More Fish en su título original. Es el séptimo más caro de los que se pusieron a la venta. Quizás influyó el que fue uno de los últimos en subastar, momento en que los asistentes dan más dinero para no irse con las manos vacías. Porque al final, este diseño salió a su comprador por $53.125, algo así como 39.022 euros. El siguiente dibujo no es uno de los más bonitos o mejores trabajados. Parecería que lo hizo un niño pequeño, pero sorprendentemente ocupa el sexto lugar entre las más caras. Su precio final superó la barrera de los 40.000 euros, $55.000 en total. Seguimos con otro dibujo. Como era de esperarse, ya lo había mencionado, John tenía cierta obsesión por dibujar a desnudos, pero ¿por qué el cura al lado ni siquiera tenía un rostro molesto o así? Podría ser una representación de cómo se tiene que tolerar poco a poco la diversidad sexual o la libertad al estar desnudo. No sé. Bueno, por lo irreverente y por ser uno de los últimos en subastarse, su precio alcanzó los $59.375, equivalente a 43.613 euros. La quitaré rápido, no quiero que YouTube me infrinja el video por mostrar desnudos. Lo de este diseño no tiene explicación. Siendo uno de los primeros en subastarse y saliendo a la venta consecutivamente, los compradores pagaron más por el dibujo de la derecha que por el de la izquierda. El primer diseño era mucho más completo. Se vendió por $28.125. Inmediatamente después, alguien pagó 50.500 euros por el segundo. Su título completo es que podría ser traducido como me senté en un árbol humilde, gordo y pequeño. Bueno, se puede decir que estos dibujos recuerdan mucho a la portada del disco John Lennon Plastic Ono Band, así que se podrían catalogar como bocetos para lo que sería este gran disco. El siguiente dibujo se llama originalmente With Just Their Heads Above the Ground, que podría ser traducido como con solo la cabeza por encima del suelo, título John Lennon. Este dibujo en el que tres hombres desnudos, para variar, entierran de cuello para abajo a otros tres, por los tachones no debió quedar muy satisfecho. Sin embargo, se subastó por la cantidad de $75.000. Este dibujo se llama Oh Dear Sheep, lo que podría traducirse como oh querida oveja. El segundo dibujo más caro resulta ser el único en el que John Lennon incluyó colores. Este diseño alcanzó un precio de $81.250,
que podría equivaler a casi 60.000 euros. Y bueno, sí, incluyó colores, pero no de una manera fantástica, notable o siquiera ordenada. Tenemos el último dibujo. Recordemos que fueron 53, pero yo mostré solamente 10. Quizá por el último diseño en subastarse o por ser la representación de un guitarrista, este dibujo realmente superó la cifra de los $100.000. Su comprador aflojó al final $109.375, equivaliendo a 80.340 euros. Llama la atención que es el único diseño de temática musical de los 53 que se subastaron. Sorprende también el extraño individuo que aparece montado en la bicicleta a los pies del guitarrista. ¿Y por qué no? Tal vez pudo haber sido un autorretrato. Estos fueron los 10 dibujos particularmente extraños de John Lennon que fueron subastados. Efectos de drogas, mensajes subliminales o simples dibujos inocentes. ¿Qué significado le ves a ellos? ¿Tienen algo en concreto común o un mensaje que quiera ser representado? Agradezco infinitamente a Isa Cortés por proporcionarme la idea y fuente de información de las imágenes. Por favor, comenta tu opinión, suscríbete si te gustó el video, dale un gran like. Estamos a casi nada de los 500 seguidores en Wattpad. Sígueme, ya que cuando lleguemos a esa cantidad, habrá un concurso sorprendente que no te puedes perder. No olvides darle me gusta a mis páginas de Facebook, compartir el video y nos vemos en la próxima.